Mediodía está listo para darles las principales informaciones en esta jornada de jueves. Buenas tardes. Ya en minutos vamos a establecer contacto con nuestro compañero Natanael Cáceres. Es conocido como el machetero en Itagua. Nata, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, Amalia. El saludo cordial para los televidentes. Quedó detenido este joven de tan solo 20 años, quien en una pelea vecinal utilizó un machete para herir a uno de sus rivales durante este conflicto. Finalmente, tras una investigación policial, se logró dar con su paradero y hoy se logró su detención. En instantes, los detalles y el momento también de esta violenta pelea en la ciudad de Itagua. Dale, Natanael, gracias. Recuperamos el contacto en cualquier otro momento. 31,2 la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Comenzamos con todo nuestro informativo del mediodía. Leila Jiménez nos brinda detalles de unas instalaciones en realidad emblemáticas, como ya lo decía Silvio Cuevas en nuestros títulos. El colegio USAT, ¿arrancarían o no las clases? Logísticamente da la impresión que no da más. Adelante, Leila, ¿cómo estás? Gracias, Roberto. Y realmente es la preocupación de las autoridades de la institución del Colegio USAT, emblemático, como bien ya mencionaba, también bastante renombrado colegio ubicado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción y que ahora presenta serios problemas en 3 pabellones y por sobre todo estos problemas que se registran en la parte del techo. Ya las autoridades remitieron varias notas, hicieron varios pedidos al Ministerio de Educación y Ciencias para que tomen cartas en el asunto, pero hasta ahora no hay respuestas, es lo que se está aguardando. En breve también los detalles acerca de esta situación. Gracias, Leila. Y ya en minutos también vamos a establecer contacto con nuestra compañera Alejandra Pereira con respecto a este tema. Continúa el juicio por el secuestro de Cecilia. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Amalia? Un saludo cordial para todos los televidentes. Quinto día de juicio oral contra Oscar Luis Benítez, alias Ramón, también conocido como Maleí, acusado en este caso por los hechos punibles de secuestro y homicidio doloso agravado en el caso del fallecimiento de Cecilia Cubas. Hoy 8 personas van a prestar declaración testimonial. Estas personas brindan detalles sobre el alquiler de varias viviendas y los vehículos que utilizaron para el secuestro de Cecilia. La senadora Mirta Gusinski se encuentra aquí presenciando justamente este juicio en un día muy triste para la familia, ya que Cecilia tendría que cumplir hoy 48 años. En instantes, todos los detalles. Bien, gracias Leila por este primer avance. Ahora compartimos imágenes. Él tenía 44 años, hace muy poco retornó de España, era de San Pedro, acusó 28 impactos de bala. Se presume un ajuste de cuentas. Ya en minutos también sigue la tensión en las tierras del Maracaná. Empezamos con todo. Natanael Cáceres, contanos, atacó a su vecino con un machete, ¿no? Adelante. Exactamente, Roberto, nuevamente el saludo. El hecho ocurrió en Las Colinas, asentamiento de Las Colinas en la ciudad de Itagua, ya el 11 de enero de este mes, donde prácticamente hubo un enfrentamiento entre varios vecinos. Según los datos policiales, por lo menos 20 a 25 personas participaron de esta gresca por un conflicto que se viene dando desde hace tiempo. Queremos compartir primeramente lo que es el video ambiente de esta pelea, y justamente donde se escuchan hasta disparos.
Ande va la bio caray. Ande va la bio caray. ¡Socorro! ¡Alicia! ¡Hacia allá, Ale! ¡Muy memino! Mi tango ya ve chupa atropella ya más será. Mi tango ya ve ya va a atropellar. Va a ser cada vez que ¡Es muy que no me a otro lado! Ah, Lady. Siempre con la persona causa un maestro ahí no huye. Siempre la causa de uno. Siempre la causa de uno siempre tiene problema. ¿Quién sabe más de mí? Ale. Bạn thấy con này của tụi bạn. Thế lấy lại cái nào về? Các con nhân đuổi. Mở về cái gì? Acá le hice pregunta. Bueno, allí se escucha prácticamente lo que es parte de este enfrentamiento entre los vecinos. Decía uno de ellos en el video ambiente, cada vez que OCAU o UCOAPE decía, aparentemente puede ser por ingesta de bebida alcohólica este conflicto y así también se presume por adicción a sustancias. Todavía se encuentran investigando este caso porque son muchos los involucrados, pero en esa ocasión, ese 11 de enero, un hombre, un vecino también ahí de la zona de las colinas de Itagua, recibió varias heridas con machete en el brazo, en la oreja y aparentemente también en la zona del cuello. Se habla de que se salvó prácticamente de milagro. Los agentes de investigación de delitos de la Brigada Central realizaron ya también la investigación correspondiente y lograron la detención de una persona, quien sería el presunto machetero. Al respecto, el comisario Feliciano Martínez daba los detalles. Ocurrió el 11 de enero de este año entre una pelea infernal, vamos a decirle, prácticamente no pasó nada de acuerdo a la magnitud de las imágenes que estamos teniendo, donde se ve armas de fuego, escopetas, revólver, machete y armas blancas en un conflicto entre dos familias que había ocurrido. Y esta persona, el detenido de nombre Cristian Ramón Martínez, había tenido un machete
que había jugado a una persona como para acertarle la parte del cuello. Esta persona se zafó, ocasionándole heridas en el brazo y otras partes del cuerpo, que fue internado encontrándose en estado grave. Y el día de ayer se pudo detener a esta persona, ya que tenía luego captura por tentativa de homicidio doloso. Una vez que había pasado este hecho, se había jugado de esa zona, dirigiéndose hacia el interior del país. El día lunes apareció por Itagua, se montó vigilancia y el día de ayer en horas de la tarde se le pudo detener y evitar más otros conflictos ahí en ese barrio. Comisario, muchos implicados también en este caso, porque si bien continúa la investigación, se ve por ejemplo un hombre que tiene una especie de escopeta, se escuchan también disparar en algún momento dado. Sí, esta es la primera detención que tuvimos por la gravedad del caso de la víctima que había sufrido heridas, pero no obstante está siguiendo la parte investigativa, se está documentando e inclusive ya estamos teniendo otras detenciones más sobre este caso, ya que hay varias personas implicadas en este hecho y como te digo, ya estamos teniendo más otras detenciones referentes a este hecho. Y Cristian Ramón Achar, de tan solo 20 años, es uno de los involucrados, digo bien, y el principal sospechoso de haber utilizado un machete para agredir a su vecino durante este conflicto. Recordemos que también algunos de los vecinos tenían armas, inclusive escopetas, que realizaron disparos durante este incidente y afortunadamente no hirieron a nadie. Nosotros conversamos con el detenido, le preguntamos ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvieron ese conflicto con tanta violencia con los vecinos? Y esto es lo que decía. Por el colo puina que vive o aprende arriba ha cuera uina ha más arriba de vecinos fuera no ukala mi o cuela ahora atropella la o pero gaitepe o atropella o gaitepe o uga cuera era o atropella ha ser hermano ha cuera donde cuál se va a ser hermano ni la ahora cuál cuera algún problema sí hay problemas fuera ahora coro puina que vive o aprende Kauha sa cuera joven tipo la chica de carcelero o será muy la cárcel va ahí ven la villa página bebé y ser hermano era chune que tuve medio con ni llegó a puni cero ga frente ve y no han va ahí viene a seguir cualquier amito so y mo yo la petivo la carcelero no ta hasta yune y yo la ser hermano que vamos a la hace su me yo copa su bebé ya más cuera y tú entero más un moto ahí vas a cuero de cara yo recuerdo que amaneció de escopeta que hay con máquina a pela y tú acuerdas creí tú acuerdas o ya pímico alguien no ya pima tres tiros la boca pues ande de hermano y co ahí de cara ahí sí hoy co ahí güey a peine va ella pues no hay con el machete no se no se muy grande la no como que esa la pecara y ya me sa pito la doña cayó que la hermano how pues se ha defender yo tengo grave ahí no pasa. Bueno, es lo que decía Cristian Ramón Achar en su defensa, que según él utilizó un palo, una especie de madera para pelearse con los vecinos, pero según los datos de la investigación habría utilizado un machete y fue acusado también directamente ya por los testigos y allí se formuló esta denuncia. Él decidió huir hacia el interior del país y luego en estos días volvió nuevamente a Itagua, donde ya se montó vigilancia y se logró su detención. Reitero, hay más personas que están implicadas, individualizadas y que en cualquier momento también pueden darse sus detenciones teniendo en cuenta este violento episodio entre vecinos Roberto y Amalia. Muy bien, explícito todo, Nata. Un abrazo, ¿sí? Seguimos contigo, Amalia, adelante. Gracias, Roberto. Y hablemos de este hecho de inseguridad que le tocó atravesar a una familia en la zona de Santa Rosa del Aguaraú. En plena ruta fueron interceptados por estos delincuentes que se alzaron con 17 millones de guaraníes. Apenas que se han de vender, pero hace pueblo guave, está la gente ñañada, se entiende la por mi jagüe, allí se jagüe. Hay guapa, y se jefe la más para hacer la hueva, la ñaca más, siempre se perseguía, cualquier sea el mío, se perseguía. Un robo agravado ocurrió en la ciudad de Santa Rosa del Mondaú.
en el Alto Paraná, donde un vehículo en el que iba una familia fue interceptado por 3 delincuentes que se desplazaban a bordo de un rodado. Finalmente, los maleantes se alzaron con 17 millones de guaraníes, no sin antes disparar por el vehículo de las víctimas para amedrentarlas. En donde resultó víctima el señor Roberto Rojas Cantero, un comerciante dedicado a la compra y venta de ganado, quien se dirigía a la ciudad de Yutí. Él manifestó que les persiguió, él ya divisó al vehículo que les seguía y al llegar al lugar donde hubo todo grabado de aquí a 15 kilómetros, le apuntaron con pistola el auto para que se detenga. 3 sujetos, ¿verdad? 3 sujetos a bordo del auto Toyota Premio sin chapa. ¿La víctima estaba sola? La víctima estaba acompañada por su familia, su señora y un menor de 5 años de edad. Sí. Y al detener la marcha, los delincuentes descendieron del rodado y efectuaron los disparos intimidatorios por el guardabarro delantero y uno de los neumáticos. Y una vez que se apoderó por el dinero que contenía la víctima, volvieron nuevamente hacia la zona Andehue, que es la salida hacia Irala. Según los agentes intervinientes, los maleantes sabían exactamente que las víctimas transportaban una suma importante de dinero en efectivo. 17.800.000 guaraníes, según en su denuncia. Él manifiesta que hace años se dedica a la compra y venta de ganados, que siempre frecuentaba este camino porque es de Domingo Martínez Irala. Y siempre acompañado por su camión de transporte de ganado, pero esta vez el camión se adelantó. La versión de la víctima manifiesta que cuando se paró el auto, el Toyota Premio, el conductor del mismo manifestó, escuchó decir que es la misma persona, este es. Entonces ahí los otros descendieron y efectuaron los disparos intimidatorios para que entregue el botín. Las investigaciones prosiguen para dar con las identidades y el paradero de los autores del hecho. Porque la extraño tendo humo, ay se muñaza con tu cuadro humo, ay se. De cuadro pon ahí de ella. Ah, pero algo cuadro pon ahí de. Dice, tengo ese pueblo, va a ser esa, mejor tú use algo y se muña. Te ahí tengo lo igual. Hay que ver chapa cuando identifica. Claro. Oye, ay que vea, fácil, vea. Tengo el premio, sea una vez yo fui mamá, hay que llevarse en casa coral. Parecemos María Isa, disculpen. Estamos entrando en un chisme de barrio. ¿Usted sabe lo que significa María y en el lenguaje coloquial? Este parlamento debe aprender a respetar a las mujeres. Ubícate cuando estás delante de una señora. No me dejas hablar, Sorosca, tranquilízate. Niego, presidente, esa aferración de querer invocar mi nombre con relación a perjudicar el buen nombre de las mujeres en Paraguay. Y ahora estoy mirando en internet y María I quiere decir ojo, jape, oye, Tremendo accidente laboral en zona de Villamorra, un edificio en construcción, un obrero cayó al vacío del 8º piso, su compañero se salvó de milagro, él no tenía prendido el arnés. Del 8º piso de este edificio cayó un trabajador de tan solo 26 años de edad y murió en el acto. Él mismo estaba en compañía de otro joven, pero que se salvó gracias a que tenía el arnés de seguridad. Lastimosamente, este obrero no contaba con este importante elemento de seguridad y cayó al vacío. Nos recibimos la llamada a través del sistema 911. Se constituyó personal acá en el lugar constatando la veracidad. Dialogó con el compañero de trabajo, verá, que se encontraba arriba a la altura del 8º piso realizando trabajo de revoque en un andamio. Y según manifiesta que en un momento dado se desprendió el andamio y el compañero que tenía puesto el arnés de seguridad quedó colgado
sufriendo algunas lesiones, y el otro que no tenía puesto el arnés cayó directamente al vacío, impactando por el piso, de cuya consecuencia quedó con varias lesiones graves y sin signo de vida ya cuando llegó el interviniente acá en el lugar. ¿De quién se trata, comisario? La víctima fatal se trata de Jorge Silverio Benítez Bazán, 26 años de edad. Este trabajador que resultó herido, ¿está internado ahora mismo, comisario? Exactamente, fue derivado a las emergencias médicas, ¿verdad?, para su atención médica. Sin embargo, su vida ya no corre riesgo. Y no corre riesgo, está fuera de peligro. ¿Se hizo ya el procedimiento de rigor en el lugar? Así mismo, ya se hizo presente el fiscal forense, también personal criminalística, y ya el cuerpo fue retirado por sus familiares. Un joven de 26 años, un muchacho joven. Así mismo, 26 años, ¿verdad? Lastimosamente se constata de que no tenía el arnés de seguridad. Eso fue lo que manifestó el compañero, y el cuerpo, evidentemente, así a simple vista no tenía consigo el arnés de seguridad. Tras finalizar el procedimiento de rigor, el cuerpo de Jorge Silverio Benítez Bazán fue entregado a sus familiares. Mientras tanto, el otro... 11:55, es tiempo de recibir a nuestro compañero Joel López. Está con los detalles de la detención de este hombre por extorsión. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Este hombre, identificado como Denis Arsenio Chávez, fue detenido por la Policía Nacional tras atacar al padre del intendente municipal de Ciudad del Este con arma blanca. El mismo llegó hasta el local de este hombre y aparentemente lo estaba extorsionando, solicitando $50.000 para borrar algunas imágenes. El Ministerio Público tomó intervención en este caso. El hombre ya está detenido. Vamos a escuchar lo que menciona la fiscal Estela Maris Ramírez con relación a la investigación. Ocurrió a raíz ya de una extorsión que él mismo vendría siendo víctima de eso ya aproximadamente 2 meses. ¿Esta persona le exigía una suma importante de dinero? Sí, le exigía una suma importante de dinero, en este caso el supuesto autor que ayer concurrió hasta el local comercial del señor Prieto. El mismo fue detenido, está declarando qué es lo que menciona él, por qué atacó a esta persona. Él ahora está prestando declaración indagatoria con los abogados particulares. Él creo que va a declarar, va a contar también su versión sobre los hechos, ¿verdad? Asimismo, el Ministerio Público ha convocado a todos los testigos presenciales también para que en el transcurso de esta mañana comparezcan a brindar la declaración testifical correspondiente a los efectos de verificar si se dan los presupuestos para la tentativa de homicidio o no, por ser un hecho grave y con una expectativa penal alta. ¿Existiría alguna evidencia, doctora, para el Ministerio Público? El Ministerio Público ayer realizó los allanamientos correspondientes, ya acompañada de la jueza penal de garantías, en allanamiento de urgencia, y sí se pudo levantar las evidencias en relación a la extorsión. En caso de las evidencias como armas blancas que utilizó esta persona, no accedió al Ministerio Público. Eso también ayer fue presentado con el informe policial, ¿verdad? El arma que supuestamente tendría esta persona o que habría llevado consigo hasta el local comercial. Bueno, $50.000 exigía esta persona al padre del intendente municipal. Ya no accedieron a este pedido, bajó a $30.000. Posterior a la negativa, lo atacó con arma blanca para obligar a pagar esta suma y fue detenido por la Policía Nacional. Ahora quedó a cargo del Ministerio Público. Bueno, habría que darle el seguimiento correspondiente también, Joel, porque posiblemente después de difundir ya esta identidad van a surgir otras denuncias. Gracias por este contacto. Roberto, contigo. Gracias, Amalia. Luego del enfrentamiento de la víspera entre guardias privados y campesinos, ¿sí?, en el distrito de Maracaná, se acuerdan, departamento de Canindeyú, persiste un ambiente muy, pero muy tenso en la zona. Ayer, uno de los labriegos resultó herido. En realidad se pretende reocupar toda esa zona y hasta ahora no hay una determinación de fondo.
De esta manera se manifestaron autodenominados campesinos sin tierras frente a la comisaría de Maracaná, departamento de Canindeyú. Encararon al jefe policial por no intermediar en un conflicto de larga data con el propietario de una finca rural de más de 700 hectáreas que pretenden ocupar e impedir el uso para el cultivo de soja. De manera vehemente reclamaron la actuación fiscal policial en torno al conflicto por la tierra. compromiso, 20 medias a la vida. El fiscal de la zona, Lucrecio Cabrera, señaló que fueron los campesinos quienes atacaron al propietario y a sus guardias privados contratados para resguardar el inmueble, incidente que dejó un campesino herido. Con la turba que fueron a atropellar al propietario eran más de 100 personas. Se juntaron con otros invasores de otra zona llamado Subizocue, que es otra zona de invasión ahí cerca nomás. Se juntaron esa gente para unir fuerzas, para tratar de volver a recuperar el lugar y volver a entrar a la zona. Esa era la idea. Pero ya el propietario se había asegurado con más o menos 30 guardias armadas en la zona, en su tierra, ¿verdad? También informó que en el campamento precario que habían montado en la zona, los ocupantes abandonaron una especie de manual o requisitos para integrar la agrupación campesina, similar a las anotaciones utilizadas por la banda criminal del norte. Había un campamento precario, era de construcciones así, de techo de polietileno, digamos, y dentro de esas construcciones precarias encontramos una lista de personas presumiblemente integrantes del grupo y una especie de reglamento para ser parte del grupo que agregué a la carpeta. Hoy me he revisado su contenido, leí solamente el primero que decía que debe ser mayor de edad y sin antecedentes, y había como 20 puntos más, pero agregué a la carpeta para tener como prueba, ¿verdad?, de que esa gente se organizan y aparentemente tienen una logística bien preparada. Pero por eso yo temo de que vuelvan a atacar al propietario y suceda algo peor en ese lugar, porque esa es la dinámica como proceden estos invasores. Anunció la apertura de una carpeta de investigación fiscal y los posibles delitos en que habrían incurrido los campesinos. Y abrimos una carpeta e investigamos los hechos punibles cometidos por esta persona. Por lo menos hay una coacción grave, también tentativa de homicidio, también puede haber una transgresión a la ley de armas. Varios hechos punibles que se tienen que investigar, ¿verdad?, y tratar de identificar a esas personas que hicieron ese atropello. Persiste la tensión en la zona, pues los campesinos aseguran que continuarán con su objetivo de ocupar el inmueble mientras se refuerza la presencia policial. Alexis Aveiro, todo habla de un ajuste de cuentas, Alexis, con la muerte de este hombre en Santaní. Buenas tardes, bienvenido. Amalia, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, el saludo cordial a los televidentes. Hablamos de un nuevo caso de sicariato. Se producía en la compañía Novinetá, distrito, en este caso, de Santaní, departamento de San Pedro, cerca de las 19:45 aproximadamente, cuando este hombre que se encontraba en compañía de otro, un camino vecinal, una ruta de la zona, es interceptado por dos personas que se trasladaban a bordo de una motocicleta. En total, efectuaron varios disparos, pero fueron 28 los que impactaron contra la humanidad de la víctima, produciéndole la muerte de manera instantánea y en el sitio. Es un sector un poco alejado del casco urbano de la ciudad de Santaní. La víctima fue identificada como, en este caso, en instantes vamos a confirmar la identidad del mismo, Cristaldo Iglesias.
Cristaldo Iglesias, un hombre de 44 años. Estuvo por mucho tiempo fuera del país, en España, decidió regresar en diciembre del año pasado para pasar las fiestas y evidentemente él creía que quienes lo habían amenazado previamente ya se habían olvidado de algo que sucedió hace 4 años aproximadamente. ¿Por qué? Los indican, y por qué hablamos de ajustes de cuenta, como uno de los integrantes de un grupo de personas que mexicanearon una carga de cocaína. A lo largo de estos años, 4 eran los integrantes de este grupo, ya fueron asesinados prácticamente 3, de quienes fueron sindicados como los autores del robo de este cargamento de cocaína que posteriormente lo vendieron. Entonces él decidió viajar, salir del país, regresó y lo encontraron en esta compañía que ya... ¿Cuándo fue eso? 4 años atrás, Puerto del Rosario, siempre departamento de San Pedro. O sea que él agarró la plata, se mandó... Parte de la carga. Ah, de la carga. Se habla de unos 100 a 125 kilos de cocaína en total. Y después viajó a España. Después viajó a España. Pensó que todo ya habían amenazas. Pasó, retornó y terminó así. Habían amenazas previas antes del viaje y al retornar también ya recibió amenazas. Entonces él permanecía oculto. Hasta que finalmente en esa compañía Novineta, un distrito muy alejado del casco urbano de la ciudad de Santaní, es interceptado por los sicarios. 28 balazos. Sí. Evidentemente que lleva el sello de la mafia. Sí. ¿Por qué? Por la alevosía, por la determinación con que actuaron Amalia. Estaba sola, Alex. Estaba en compañía de otra persona. Es un detalle no menor que les voy a mencionar. Que se salvó. Sí. Que se salvó. ¿Eso de qué habla? Entre comillas, del profesionalismo de los sicarios. Sí. Fueron a matar a quienes o por quienes se le contrató para que maten. Sí. Y al otro ni una bala le rozó. Pero muchos dirán que pudo haber entregado también. O sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Sí. A propósito de mexicaneadas, ¿no? Claro, en el submundo todo vale. O sea, si yo me voy manejando, le acribillan al de al lado y yo ni tan siquiera, o era muy profesional, o evidentemente él era parte también de una suerte de complot, ¿no? Claro, o sea... Pero es hilar muy fino, no sabemos. Carnada para que finalmente lo entregaron. Ya las investigaciones irán determinando finalmente el grado de participación o si finalmente se trata de un verdadero superviviente a los ataques de los sicarios. Al respecto de la intervención policial. Primeros indicios que pudimos recabar, a más de informaciones que nos brindaban los vecinos, podemos hablar de un sicariato. ¿Cuántos impactos de bala recibió la víctima? La víctima, el médico forense inspeccionó el cuerpo y encontró 28 impactos por el cuerpo. La víctima, en este caso recientemente vino de España, hace 4 años que estuvo por ahí. Bueno, ¿se podría hablar de un caso de ajuste de cuenta? La información que recibimos es que el señor había recibido amenaza hace 4 años atrás, recibió amenaza por el cual decidió ir hasta España para trabajar. Hace 2 meses aproximadamente regresó. Y como hace 3-4 días atrás, nuevamente él había recibido amenazas vía celular. Y ayer tuvimos el hecho de homicidio en la compañía Novineta. Él mismo se encontraba en compañía de otra persona en una motocicleta, pero antes de llegar a su domicilio se le acabó el combustible. Refieren los vecinos de que sí, él se encontraba en compañía de su primo. No tengo los datos a mano, ya que por eso no le puedo brindar el nombre, pero se encontraba en una motocicleta con su primo y antes de llegar a su domicilio se le acaba el combustible, por el cual ellos estaban solicitando el apoyo de algunos vecinos a ver si no le podrían vender un poco de combustible. Es ahí donde son interceptados por otros 2 sujetos que también estaban a bordo de un biciclo, quien sin mediar palabra desenfunda un arma de fuego y empieza a disparar en contra de la humanidad de la víctima. Está siendo investigado por la Fiscalía Zonal, evidentemente, y hablábamos recién fuera de micrófonos, Roberto tiene evidentemente el sello de la mafia. Y debatíamos cuál es el sentido de amenazar cuando prácticamente la muerte es segura, y vos mencionabas también el hecho de que lo que buscan es
Claro, generalmente es lo que se maneja como código de mafia, pretenden recuperar, o sea que hasta el último advierten porque el interés de los principales pasa por la mercancía o por el dinero. O matarle a lo que queda es como una suerte de mensaje. Tratar de equiparar también el monto que él en su momento sustrajo. Claro, entonces si venían amenazándolo, pues evidentemente le hacían saber de que ya tenía sellada su muerte, pero que esperaban el retorno como una última alternativa, ¿no? Otro nuevo caso de sicariato, lastimosamente, en la zona de San Pedro, en nuestro país. Gracias Alexis, completo como siempre. Y hablemos de esto que era sin duda uno de nuestros títulos y tiene que ver con la reacción que tuvieron las mujeres diputadas contra esta expresión por parte del diputado Soroka. Muy denostativa y finalmente se expuso hasta si se quiere de manera innecesaria y finalmente hoy está obligado como mínimo a pedir disculpas, aunque una de las parlamentarias que se sintió aludida ya decía, no alcanza, porque pues yo elijo con quiénes pelear y pero no está a la altura de una circunstancia coyunturalmente tan especial. Y Katia González que insistía, yo no sé si fue su intención, pero un concepto de esta naturaleza evidentemente ubica como mínimo a Soroka en el rol impopular de bocón y maleducado. Parecemos María Isa, disculpen. Estamos entrando en un chisme de barrio. ¿Usted sabe lo que significa María? Y en el lenguaje coloquial, este parlamento debe aprender a respetar a las mujeres. Ubícate cuando estás delante de una señora. Una acalorada discusión se dio en pleno debate sobre la interpelación del ministro Juan Ernesto Villamayor. En un momento dado, el diputado Colin Soroka utilizó el término María I para referirse a sus colegas parlamentarias, lo que generó la reacción de las mujeres de la Cámara Baja. Parecemos un kiosco. No, parece que le ofreció tanto. No, Amalicia, tanto yo ofrecí, Curi. No, Pepe, ahí hubo tanto de oferta. Parecemos María Isa, disculpen. Estamos entrando en un chisme de barrio. Yo exijo respeto para todas las mujeres de mi país. Y señor Colin Soroka, y no le pido perdón, y sanciónenme si quieren. Yo no permito que usted se dirija a ninguna mujer con el término de María I. ¿Usted sabe lo que significa María I? Le pregunto a usted si sabe cuál es la connotación. Si sabe usted la connotación que tiene. Puede gritar todo lo que quiera, porque es violento y porque es machista. Porque esa es su característica, señor. Porque usted su ropaje, su cobardía, escuda con palabras violentas y obscenas para las mujeres de mi país. Usted no insulta cuando llama de María y a los que graficamos este pedido de interpelación. Usted no insulta, usted sabe lo que significa María y en el lenguaje coloquial. El diputado Soroka terminó pidiendo disculpas por el término utilizado. Jamás con la intención de ofender a nadie, menos a las mujeres. Creo perfectamente que las mujeres son capaces de construir muchas cosas sin ofender. Entonces, niego, presidente, esa aferración de querer invocar mi nombre con relación a perjudicar el buen nombre de las mujeres en Paraguay. Celeste Amarilla también salió al paso de los dichos de su colega. Y ahora estoy mirando en internet y María I quiere decir ojo, jape, oye, ubícate cuando estás delante de una señora. Ese es un atrevimiento que yo no le perdono a nadie. Pero vos no sos mi enemigo porque no me tenés altura para pelearte conmigo. No quiero ni tus disculpas. Simplemente que te juntes con Edgar Ortiz y allá al cachivacherío. Para nada quiero las disculpas de un diputado pererí que cada vez que se la aprieta saca en cara a la madre soltera y la abuela soltera. No es el primer arrebato machista. Pero María I, ojo, jape, oye, esa debe ser tu abuela, la madre soltera.
Esa debe ser tu huevo. Diputado, por favor, porque me van a ver en la obligación de levantar la sesión. Usted siempre reclama respeto, diputado. Estoy reclamando respeto. Bueno, pero no dirigiéndose de forma personal a lo que usted tiene que dirigirse a mí, diputada. Perdón, por favor, presidente. Por favor, para continuar con la sesión. Me dirijo a usted. No, hace rato no se estaba dirigiendo. María I. ha de ser la abuela del diputado que me ofendió con esa frase. Según las parlamentarias, no es la primera vez que sus colegas utilizan insultos de este tipo para referirse a las mujeres de la Cámara de Diputados. Parecemos María I, ya, disculpen. ¿Usted sabe lo que significa María I en el lenguaje coloquial? Este Parlamento debe aprender a respetar a las mujeres. Joel López tiene el reporte desde el este del país. Adelante contigo. Roberto, buenas tardes. Nuevamente saludo a los televidentes. La unidad anticorrupción del Ministerio Público de la capital del país, encabezado justamente por el fiscal Diego Arzamendia, se constituyó hasta la municipalidad de Santa Rita. Esto a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en reparación de vehículos que ahora van a poner en subasta. Según los datos, por un vehículo gastaron hasta 6 millones de guaraníes supuestamente para reparar el aire acondicionado y ahora, como para deshacerse de dicho rodado, ofrecieron a 2 millones de guaraníes. Dicho hecho generó mucha repercusión, mucha indignación. Este hecho ya se había denunciado justamente en el año 2019. Vamos a escuchar al fiscal del caso. Hoy nos constituimos aquí en la municipalidad de Santa Rita en el marco de una investigación que se había iniciado como consecuencia de una denuncia presentada por unos concejales municipales de esta ciudad, en el cual advierten ciertas irregularidades administrativas que se había detectado en el ejercicio fiscal 2019 de la administración municipal, ¿verdad? En el marco de esa investigación, tenemos que aclarar que se está investigando e indagando varios hechos y el motivo por el cual estamos hoy día acá en la ciudad de Santa Rita es con relación a uno de esos hechos que tiene que ver o guarda relación con la realización de mantenimientos y reparaciones de vehículos del parque automotor. Lo que concretamente se denuncia en estos casos es que se habrían sobrefacturado, también hecho trabajos de mantenimiento innecesarios a algunos vehículos que en muchos de los casos se encontraban fuera de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, como primera medida, lo que estamos haciendo hoy es el secuestro en cumplimiento de una orden emanada del juez de delitos económicos de Asunción. El secuestro de estos vehículos, ¿por qué? Porque constituye un elemento de la investigación. Esto será sometido a pericia y, lógicamente, después será evaluado el resultado de la pericia para continuar con la línea investigativa. Y lo que pudimos detectar es que 2 de esos vehículos están ya puestos para remate, ¿verdad? Y estaban en desuso. También el tercer vehículo está aparentemente en desuso y uno de ellos es lo que está en funcionamiento. Bueno, el fiscal hablaba específicamente de esa furgoneta Toyota Yace, que supuestamente hasta el 2019 se gastaba hasta 6 millones de guaraníes para reparar el aire acondicionado y ya estaba en desuso y ahora se quiere rematar por 2 millones de guaraníes y aparentemente, de acuerdo a la denuncia de los ciudadanos, queriéndose deshacer de las evidencias. Esta intervención se da y avanzan las investigaciones con respecto a las denuncias presentadas por los concejales opositores de la administración de César Landi Torres, quien buscaría el recutú para el siguiente periodo. Bueno, poco favor le hace al menos a su intención de reelección, la propaganda muy fea, finalmente si se da este tipo de intervenciones y las sospechas fundadas de la Comisión de Hechos Ilegales. Dale, Joel, muchas gracias. Amalia, contigo, adelante. Vamos a recibir ahora al gerente comercial de la ESAP, Juan Pablo Morínigo. ¿Por qué? Porque se vienen cortes masivos. Atención, morosos, con esta información. El señor Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a su audiencia. ¿A partir de cuándo se van a hacer estos cortes? Bueno, antes que nada, lo que nosotros queremos realmente es recordarle e invitarle a nuestros clientes que sigue vigente la posibilidad de realizar fraccionamientos
sin intereses ni recargo hasta en 18 cuotas. Entonces creemos que es oportuno que aprovechen estos beneficios para acercarse y regularizar la deuda. También esta campaña se extiende hasta el viernes 29 de enero, por lo cual invitamos nuevamente a nuestros clientes que puedan acercarse y buscar una forma de pago de la deuda pendiente. Y Juan Pablo, sí, a partir de... Digo para precisar, o sea que el que usa el sistema de red pública, ¿cuántas veces se puede fraccionar una deuda? Para entender bien, se prorratea, pero finalmente otra vez se entra en una suerte de círculo vicioso, ¿no? Porque ya se debe luego por algo, pero igual se van acumulando otras sumas con los nuevos meses. Siempre depende de la situación, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos reglamentado es que se puede habilitar hasta 2 fraccionamientos en forma simultánea. Por ejemplo, cuando un cliente solicita una nueva conexión, puede hacer un fraccionamiento por el derecho de afectación y otro fraccionamiento por el derecho de extensión de cañería. Pero están habilitados hasta 2 ciclos. Ahora, si bien ya tiene un fraccionamiento impago, entonces ese tiene que empezar a amortizar esa deuda, salvo que estemos en alguna campaña específica para incentivar la regularización. Entonces, hoy con esta campaña lo novedoso es que no tiene recargo de intereses ni recargo por mora, ¿verdad? Entonces, por eso es que invitamos a que puedan acercarse, porque pasado el viernes 29 de enero, sí ya vamos a tener que generar los costos respectivos de intereses por el fraccionamiento y los recargos correspondientes. Ahora, ¿estos morosos son antes de la pandemia o son ya posteriores? Porque recordemos que hubo ahí unos plazos como para poder cancelar estas deudas. Sí, explico un poquitito, ¿verdad? Nosotros a partir de la pandemia también se aplicó una exoneración en el pago de factura. Sí. Por 3 meses. Aproximadamente a 102.000 clientes de octubre, donde iniciamos otra vez el proceso de facturación a todos los clientes. Entonces, la ESAT tiene reglamentado que que el cliente puede tener hasta 3 facturas pendientes sin que incurra en una mora. Entonces, a partir de la 3ª factura vencida y transcurrido 15 días, es donde nosotros sí ya tenemos que, estamos facultados a proceder a la desconexión del servicio. Bueno, lo importante, me parece así como que muy complicado a la hora de explicar. El interesado tendría que ir a asistir únicamente de manera presencial o vía telefónica, vía telemática. ¿Podría conseguir alguna alternativa, Juan Pablo? Sí, la ESAT cuenta con varias modalidades de pago, ¿verdad? Para los pagos fraccionados sí es necesario que el cliente tenga que concurrir a nuestras oficinas, ¿verdad? En Avenida España, esquina Padre Puchou, o en la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle Saturio Ríos, esquina 14 de mayo, ¿verdad? Entonces, en estos 2 lugares tienen que concurrir para solicitar el fraccionamiento, ¿verdad? Ahora, si el cliente opta por realizar amortización de la deuda a través de pagos parciales, puede hacerlo o puede realizarlo o puede consultar a través de nuestra línea habilitada en el 162, donde el funcionario que la atienda le podrá autorizar el pago parcial de las facturas, y eso sí ya podría poder abonar en cualquier boca de cobranza o desde la misma cuenta web que pueda tener el cliente, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que si hay más consultas puedan llamar al 162, donde un funcionario le podrá estar asesorando mejor. ¿Estos morosos tienen 3 meses de atraso? Tenemos clientes que tienen más de 3 meses y hay algunos que sí realmente llegan ya a 13 ciclos vencidos. Y como expliqué anteriormente, a modo de ejemplificar, que aquellos clientes que dejaron pendiente enero, febrero y marzo, donde recién
entró en mora, se generó la pandemia y obviamente todo eso quedó postergado. Imagínense que nosotros durante la pandemia tuvimos una alta morosidad, ya que nosotros manejamos una medición trimestral de la morosidad que ronda entre el 2 y el 4% en forma trimestral. Ahora, durante la pandemia llegamos a registrar un 80% de morosidad. Y hoy, después de estos ciclos de nuevamente facturación, estamos en un 20% de morosidad, que traducido en guaraníes implica 95.000 millones. Bueno, está interesante, finalmente todavía hay un tiempo, 2 semanas más, Amalia. Sí, hasta el 29 de enero. 29. Y los interesados tendrían que encontrar entonces algún atajo. La institución que pone a disposición los diversos planes, se trata también de entender que en plena pandemia todo se vuelve mucho más complicado, pero finalmente tampoco uno puede consumir agua gratis. Es así. Gracias, señor Juan Pablo, muy amable. Hasta luego. Juan Pablo Morínigo, entonces, gerente comercial de la SAP, hablando con nosotros sobre esta gran cantidad de morosos. Nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta la zona de Bellavista con esta información, donde este delincuente fue literalmente rodeado por la policía luego de cometer varios asaltos. Tiene antecedentes frondosos. Luego de un intenso procedimiento se logró dar con otro de los supuestos responsables de la ola de asaltos que se registró en el distrito de Bellavista, en donde atacaron motochorros. El hombre, tras el hecho de asalto, se había internado en una zona boscosa. La policía, con ayuda de vecinos, logró dar con este hombre con frondosos antecedentes policiales. Sí, efectivamente, personales de la comisaría 14 Bellavista, a cargo del comisario Carlos Segovia, en prosecución, ¿verdad? Un hecho de robo ocurrido en la localidad de Bellavista en fecha 12 de enero a las 17 horas, donde resultara víctima Rosa Victoria Noguera, que fuera, ¿verdad?, sorprendida por 2 personas de género masculino, quienes se alzaron con dinero en efectivo, la suma de 8 millones aproximadamente. Procedieron a la búsqueda de los presuntos autores, logrando la detención del señor Tito Ariel Villar Troche, de 21 años de edad, quien se encontraba adentrado en una zona boscosa de esa localidad. Como estaba diciendo, personales de esa comisaría, con ayuda de la ciudadanía, lograron aprender a esta persona, quien posteriormente, verificado sus antecedentes en el Departamento de Informática de la Policía Nacional, se constató que poseía orden de captura por supuesto hecho de robo agravado en Pirapó, emanada de la unidad fiscal a cargo de la agente fiscal Blanca Saucedo. Inmediatamente tras ser detenido esta persona, fue trasladado hasta la sede de la comisaría, donde se encuentra a disposición del Ministerio Público. Sí, efectivamente, esta persona está vinculada con hechos delictivos, ya varios hechos delictivos, por lo que fue aprehendido y también puesto a disposición de la unidad que se encuentra a cargo de la causa anterior a este hecho. Sí, efectivamente, como estábamos diciendo, esta persona se encuentra a cargo del Ministerio Público y será debidamente procesado. El detenido ya era buscado por hechos de asaltos en Pirapó, Bellavista y las Colonias Unidas. Ahora, con las evidencias encontradas en su poder. La educación, el colegio Izatú se cae a pedazos. Solicitaron un arquitecto que se quedó más chiquitito que Pinocho. ¿Por qué? Porque en el transcurso de toda la mañana estuvo diciéndole a la directora que iba a llegar. Lo cierto es que este es el momento en el cual todavía no pisó esa institución educativa. Trabaja en vivo nuestra compañera Leila Jiménez. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Amalia, Roberto, y es así como están mencionando, realmente Amalia, hubo un compromiso de parte de las autoridades del ministerio, pero hasta ahora eso no se está concretando. Lo cierto y lo concreto es que el colegio Izapú está presentando serios problemas, sobre todo en el techo, y en este caso hablamos de 3 pabellones que están bastante comprometidos, uno de ellos en la estructura en general, porque las paredes también ya se ven agrietadas,
en uno de los pabellones, incluso nos percatamos de que algunos tejuelones ya estuvieron cayendo también, afortunadamente no sobre los alumnos, porque esto se daba también en un día en que los alumnos estaban desarrollando clases, y nos referimos ya al año 2019, porque este año que de 2020 que pasó no se pudo desarrollar las clases por los casos o los temas que ya sabemos. Así que el reclamo de las autoridades del Colegio Izapú ya data de hace aproximadamente 2 años, y nosotros al ingresar prácticamente ya nos percatamos de que los tejuelones, en la mayoría de ellos, están solamente sostenidos por algunos clavos. Entre tanto se tenga alguna solución concreta ya de parte de las autoridades. Pero escuchemos lo que decía en este caso la directora Amada Apuril de esta institución, haciendo pública también su queja. Cada pabellón tenemos inconvenientes. Vamos a empezar por esta sala, que es la primera de los pabellones que tenemos para poder ver. Acá, por ejemplo, como siempre se dice, llueve más adentro que afuera. Y como ustedes verán, no sé si pueden enfocar la cámara, se desprenden los tejuelones en esa parte. Estos son varios tejuelones que se desprendieron. Acá ya se cayó también. Acá un tejuelón que ya se dio, ya se cayó. Y es peligroso, sinceramente, porque acá, esta es una sala de danza. Los chicos ponen música y al haber el sonido de música hay un ruido, y si son numerosos hacen movimiento y con medio que vibra. Y al vibrar ya cae el tejuelón. Y esa es la solución que queremos nosotros. Hace 2 años estoy pidiendo y espero que para este año ya se solucione. En marzo de 2019 fue la primera nota con respecto al techado que yo hice. Después hice otra nota de 2020, de vuelta. Y tengo una nota hecha también por la parte eléctrica en el 2018, diciembre de 2018, que tampoco tuve respuesta. Yo sinceramente no tengo comunicación con nadie, a pesar de que ayer me llamó un arquitecto presentándose que es de infraestructura, ¿verdad? Y más nada, pero compromiso hasta el momento no hay, y no sé, ojalá que se solucione y ojalá que se comprometan y solucionen el inconveniente por los chicos que vienen acá y por los docentes que trabajamos en esta institución, porque la institución es grande y con parches ya no podemos llevar adelante. Bueno, y no solamente es el problema del techo, según lo que decía la directora, sino todo lo que esto también acarrea, porque al ceder la parte de las tejas, los tejuelenos, por supuesto, también filtra el agua cada vez que llueve, y llueve más adentro que afuera, decía ella. Además también del sistema eléctrico, que ya es obsoleto por los años, y nos decía también ella en una parte de que ella misma tuvo que contratar un arquitecto para que vaya a fiscalizar también la estructura de la institución, y nos decía que estaba bastante deteriorado porque ya el cimiento de algunos pabellones estaban cediendo. Ella decía que decidió hacer público su reclamo a través de los medios porque ya de todas maneras remitió notas y pedidos al Ministerio de Educación y Ciencias y hasta ahora no respondieron. Incluso se comprometió un arquitecto del ministerio, en este caso hablamos del señor Rafael Edam, para presentarse esta mañana a las 7 de la mañana para hacer una evaluación y remitirla al ministerio. Luego esto pasó para las 9 de la mañana. Lo cierto es que el arquitecto hasta ahora no se presentó en la institución, y lo preocupante es que ya, según lo que dicen las autoridades, las clases presenciales iniciarían desde el mes de marzo, y lo preocupante es que los chicos tengan que ocupar las salas de clase que están prácticamente al borde del colapso. Se entiende perfectamente su preocupación, Leila. Si hay un sector que no paró en el 2020 durante la pandemia es el de obras, así que perfectamente pudieron haber solucionado este inconveniente, y más aún teniendo el detonante de que los chicos no estaban en la institución y lo podían haber hecho en ese tiempo. Realmente es admirable la sinceridad que tiene esta mujer en cada una de sus apariciones, de sus denuncias con respecto a los temas que realmente preocupan. Y pagar de su bolsillo un arquitecto habla también de su compromiso con la educación. Exactamente, y es lo que decían también, que se pudo aprovechar todo el año 2020 para que
se inicien los trabajos de refacción. Imagínate, Amalia, imagínate, Roberto, si este colegio que está en plena ciudad de Asunción se encuentra en estas condiciones, no queremos imaginarnos también los colegios que están en el interior, por ejemplo, sí, que son los más olvidados también por las autoridades. Leila, muchas gracias por este contacto. Nosotros avanzamos con la información. Ahora vamos a recibir a nuestra compañera Fernanda Chamorro. ¿Por qué? Porque siempre decimos que el mercado 4 es una bomba de tiempo y uno de los factores tiene que ver con la telaraña de cables que tenemos en este lugar, y se suma un elemento más, que son las altas temperaturas, que esto podría complicar mucho más. Fernanda, estamos contigo desde ese punto. ¿Cómo estás? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? El saludo también para los compañeros, para Roberto, para todos los televidentes. Y tenemos que hablar de eso que mencionabas, esa cantidad de maraña de cables que ya hace prácticamente parte del paisaje cotidiano, lastimosamente, de lo que es el mercado 4. Una cantidad impresionante de cables que genera verdaderamente un peligro en varias manzanas del mercado 4, de la zona comercial en sí también, que gira en torno a este punto. Y estamos aquí con Alejandro Buzó, director de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción, porque de hecho ellos también estuvieron recorriendo toda esta zona ya desde ayer, buscando un poco hacer un relevamiento de datos, más que nada antes que multar. Director, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer poder estar con ustedes. Sí, la verdad que de hecho el trabajo empezó ya el año pasado, cuando empezamos a desarrollar el plan de protección contra incendios de la zona comercial del mercado 4. Un trabajo que se empezó con justamente los bomberos, tanto de la Policía Nacional, bomberos voluntarios, compañeros de la SAD, también de la ANDE, para empezar a analizar la problemática que tiene la zona en sí. Uno de repente cree que el mercado 4 con todo esto es competencia municipal. Sin embargo, el edificio del mercado 4 que está sobre Petirosi es casi una pequeña islita dentro de todas estas manzanas privadas que tienen estos comercios. Sin embargo, estamos trabajando justamente para acercarnos a los comerciantes, a los vendedores, y no promover una campaña de multar ni de cerrar puestos, cerrar locales, sino al contrario, hacer que su lugar de trabajo diario sea mucho más seguro. Por eso es que el día de ayer, dando continuidad a ese plan de protección contra incendios, vinimos con personal de la ANDE justamente para relevar información y empezar a sectorizar por dónde empezaríamos a trabajar en las próximas semanas. Entonces ahí, caminando con ellos, veíamos que gran parte de todo este cableado que vemos, esta telaraña, uno creería cuando pasa que es de la ANDE. Sin embargo, nos decían, no, un solo cable acá es de la ANDE y el resto es de compañías telefónicas, internet, Copaco, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive a ellos les dificulta cuando tienen que hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento o de revisión, les dificulta el trabajo. ¿Por qué? Porque no se usan los dispositivos que ya están establecidos, o de repente empiezan a montar otras columnas en paralelo para montar un cableado que no corresponda a la ANDE. Quiero hacer el recorrido contigo así rápido nada más por la zona más cercana, principalmente, Amalia, Roberto, mostrar ese tipo de cuestiones lastimosamente que generan también un peligro. ¿Cómo se puede trabajar? Hay casillas, director, hay casillas que tienen estas conexiones y que tienen cables colgando al paso de gente, al paso de criaturas, incluso que pueden llegar a tocar. Es un peligro para la sociedad en general que transita y que viene, que compra en el mercado. Sí, justamente el personal de ANDE nos decía que la competencia jurídica y administrativa de ellos termina con el medidor. Lo que ocurra después, ya tanto las tomas, es una cuestión privada, pero nosotros tenemos hoy la voluntad de ir un poquito más allá. Porque, ¿qué ocurre? Vos ves que la mayoría, en este caso, la mayoría de los locales, inclusive las conexiones, tienen una suerte de chapa metálica, una estructura metálica que la soporta o que está contigua. Esto puede electrificarse, puede generar un accidente por electrocución, y aparte tenemos la cantidad de agua, inclusive las tomas, las corrientes que vemos que están del otro lado son muy artesanales en muchos casos. Sin embargo, vimos sí casillas que han hecho con una suerte de embutido, cableado embutido, con mejores dispositivos, pero cuando vemos esto, uno tiene que pensar directamente ya no solo en el riesgo de incendio, sino en el riesgo de electrocución que la mayoría de la gente tiene. Imagínate, acá podemos ver las conexiones de gente, buena señora, ¿cómo está?, que diariamente está llevando, como se suele decir, el pan de cada día con su trabajo, y que de repente no dimensiona el nivel de inseguridad, porque hace rato está acá, siempre estuvo, nunca pasó nada. Pero justamente el nunca pasó nada, cuando hablamos de prevención, es justamente ese momento en el que pasa, y siempre pasa algo mucho más grave de lo que uno piensa. ¿Cuál es la situación? Porque nosotros estamos, les comento también a la gente,
que de repente nos está ubicando en dónde estamos. Estamos en la zona de Rodríguez de Francia. Esta misma situación ocurre sobre Anadía, sobre Perú. ¿Cómo vieron el relevamiento de datos sobre la zona de Petirosi también? Sí, de hecho, ya el año pasado hicimos el relevamiento, por eso empezamos la parte operativa con el personal de ANDE este año, teniendo en cuenta que también yo creo que merece ya un cambio de dinámica, cambiar esa cuestión reactiva a una cuestión preventiva. Entonces lo que se está buscando es empezar a prevenir justamente episodios de incendio, accidentes por justamente fallas eléctricas. Y por otro lado, que también te mencionaba antes de entrar al aire, no dejamos de atender la seguridad del personal de respuesta. Se está trabajando con la ANDE en una propuesta de que se puedan hacer los cortes de la energía eléctrica a distancia. ¿Y eso qué va a provocar? Que si ocurre un incidente, con una llamada telefónica lógicamente autorizada, se pueda cortar la electricidad de ese sector y el personal de respuesta va a trabajar de manera mucho más segura y el tiempo para poder responder también se va a cortar. 10, 15 minutos acá mientras se espera que vengan los técnicos de la ANDE significa muchísimo en términos de propagación de un incendio en el caso de darse, y también eso se está contemplando para que en el transcurso de los meses pueda ser una parte del proyecto y que va a cambiar también la dinámica en cuanto a la seguridad. Independientemente, directora, que sea de ANDE, sea de Copaco, sea de telefonías privadas, ¿cuál es la solución que se puede dar a la maraña de cables que de repente algunas, en su gran mayoría, se siguen utilizando, siguen teniendo corriente, siguen transmitiendo, qué sé yo, son cables de internet también en algunas ocasiones? ¿Cuál es la solución que se plantea? Bueno, si tomamos como una suerte de modelo parcela al mercado, es una cuestión mucho más grande a nivel de justamente planificación urbana, con cableados diferentes, ya no la suspensión aérea, cableados subterráneos. ¿Se puede hablar de cableado subterráneo para un futuro? Se debería empezar a hablar justamente porque son básicamente tanto tecnologías como planificaciones que en otras ciudades del mundo se han llevado adelante con excelentes resultados. Pero eso obliga a un justamente proyecto macro que no solamente tiene que ser encargado por el municipio, sino por el gobierno central, porque hay diferentes instancias. Hablamos, por ejemplo, de la electricidad, que corresponde a la Administración Nacional de Energía Eléctrica tomar intervención. Y yo creo que sí, una cuestión que quizás durante décadas se postergó y que hoy ya es inevitable traerlo a la mesa de conversación para poder no solo mejorar a nivel de la fachada que presenta la ciudad, porque distintos puntos están igual que acá, sino también en cuanto a la seguridad y la calidad de los servicios. En este relevamiento lo que vamos a hacer también es, a medida que vayamos encontrando las otras conexiones que no son de la ANDE, ir convocando y acercándonos a las empresas o proveedores que sean los propietarios del servicio que se está utilizando a través de esos cableados. Entonces ahí también yo creo que la mesa se va a agrandar de actores en donde el trabajo tiene que ser conjunto para lograr ordenar esto y que realmente logremos hacer que el mercado 4, que es una eterna bomba de tiempo, cambie esa figura y que sea un riesgo por lo menos medio, mucho más manejable, no un riesgo descontrolado por justamente un crecimiento que no se dio con un desarrollo. Alejandro, para hablar del proyecto en sí, ¿en cuánto tiempo podríamos estar viendo ya una solución palpable, viendo un mercado 4 un poco más despejado en materia de cable? Uno tiene que ser realista y justamente no promover algo que no se pueda llevar adelante. En un espacio como este, como te decía, de 4 o 5 manzanas que siempre han tenido esta misma fisonomía, decir de un cambio en un par de meses absoluto sería mentir a la gente. Sí queremos empezar por sectores, de hecho, dentro de una semana y media aproximadamente vamos a empezar por un sector de la zona de la Feria de Aragón para empezar a trabajar puntualmente por lugares que tengan una sobrecarga de energía eléctrica y también ir mostrando el modelo de trabajo al resto de la comunidad comercial. Porque de repente existe el recelo de que se le va a cerrar, se le va a multar y que no es el propósito justamente de esta acción, sino que más bien es volver mucho más seguro el lugar de trabajo. Creemos que en el transcurso de 2021 ya vamos a tener sectores con un cambio, una mejora en cuanto a los dispositivos, una mejora en cuanto a la calidad también del suministro de energía, en cuanto al uso final que se le da, y eso va a significar, yo creo, un lugar mucho más seguro. Quizás no se vea, es un poquito como si funcionan los sistemas sanitarios. El resultado final, cuando funciona, no se ve. Lo mismo pasa acá, y que yo creo que ir reduciendo también los niveles de inseguridad es parte de un pendiente que se tiene hace mucho tiempo y que, bueno, hoy lo encaramos como un desafío. Gracias. A sus órdenes. El director Alejandro Buzó de Prevención de Incendios, como decía él, el trabajo es hacer la prevención, trabajar con las empresas principalmente, proveedoras o que distribuyen ya sea telefonía, con la propia ANDE, con otros servicios también, que lastimosamente a lo largo del tiempo, sin planificación, con el correr de los años terminamos teniendo este paisaje para nada agradable. No se habla, y eso hay que recalcar, no se habla de multas,
a los trabajadores, a permisionarios tampoco del mercado, sino se habla de un trabajo en conjunto más que nada. Eso, Fernanda, y hablar también con ellos, con los comerciantes, que sin duda son los protagonistas también, que podrían ser afectados con eventuales cortes y demás, porque la situación no está como para parar económicamente. Así que habría que analizar también con ellos todas esas aristas. Gracias por este contacto. 12:47, hacemos, señores, una breve... Viral fue denunciada en redes sociales por parte de una paciente, en este caso del IPS, quien quiso pedir un turno específicamente para una consulta y según su propio reporte y en el tuit lo decía, llamó más de 200 veces. Cuando nos comunicábamos con ella incluso contaba y aumentaba este número, más de 400 llamadas en total para acceder a un turno en el sistema del Instituto de Previsión Social. Evidentemente esto generó la repercusión en diferentes medios, en las redes sociales y sobre todo muchos reclamos por parte de los usuarios que decían sí, esto es lo que pasa por lo general, no dan abasto las líneas y queremos una solución. ¿Qué dicen desde la previsional? Esta mañana charlábamos con Alejandro Fernández, él es director de la atención a usuarios y él explicaba por qué se dio este problema y también explicaba un poco la cantidad de llamadas que se reciben por día y la cantidad de personas que tienen para este servicio. El problema número uno es que antes de la pandemia nosotros teníamos varios métodos de agendamiento. Estaban disponibles la aplicación, el sistema Mi IPS, estaba disponible el agendamiento de manera presencial en los servicios, teníamos lo que eran números recuperados y también estaba el call center del IPS. Cuando inició la pandemia y se suspendieron las citas médicas, obviamente se suspendió todo tipo de agendamiento. Una vez que se empezaron a reanudar las citas médicas, el único método de agendamiento que quedó disponible fue el call center del IPS. Y eso hace que obviamente las personas que anteriormente agendaban por otro método lo tengan que hacer exclusivamente hoy por el call center del IPS. A eso tenemos que sumarles que se redujeron totalmente los números de citas. Por eso es que la señora reclama que por más que haya entrado a las 9 de la mañana, ya se le dice que tiene que volver a llamar mañana, porque anteriormente un clínico en un periodo normal te atiende 20 personas en un turno. Hoy te atiende solo 10 asegurados. En otras especialidades te atienden solo 6 y en otras incluso solo 4, y eso afecta de más en ese sentido. Por eso las llamadas se concentran todas a las 7 de la mañana, que es el horario donde habilitamos citas. A ver, la cuestión es bastante complicada porque según el reporte se reciben al menos entre 4.000 y 5.000 llamadas en total para el sistema del Hospital Central y solamente tienen 55 personas para atender estas llamadas. Ahí ya empezamos con lo complicado. Por otra parte, explicaban también cuál es el sistema para que ingrese o no una llamada y cuál es el tiempo de espera. El principal problema es que ingrese la llamada. Posteriormente allí se corren aproximadamente 40 minutos entre que uno ingresa la llamada y posteriormente se la atiende y se le toma el turno. O sea, es una cuestión hasta de suerte, podemos decir, que puedas agendarte finalmente para ser tratado o consultar de forma directa. Ellos esperan que para febrero tal vez se pueda aumentar la capacidad de atención, que era lo que decía el director a continuación, lo siguiente. Para las clínicas periféricas el sistema de agendamiento es diferente. Ellos manejan cada uno si bien es cierto, llama al 0800 al 219-3000, ingresa la llamada y aprieta la opción de la clínica periférica y va direccionado directamente su llamada a un operador que está trabajando desde la clínica periférica. Ellos tienen otro sistema de agendamiento. Nosotros desde aquí en el centro de llamadas agendamos exclusivamente lo que es Hospital Central y el Hospital Ingavi. Y a tu consulta específicamente, es cierto, la gente quiere asistir al Hospital Central porque son los lugares donde tenemos la mayor cantidad de especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Hospital Central tenés neurología, tenés proctología, y de repente son especialidades que no hay en clínicas periféricas. Este tema de la reducción de números de cita, director, ¿guarda relación con las medidas sanitarias que se tiene que espaciar entre un paciente y otro? ¿Qué responde eso? Asimismo, básicamente lo que hoy se brinda es el servicio de teleconsulta. ¿Qué es la teleconsulta? Vos te agendás y un médico te llama y tienen una consulta vía telefónica, y de acuerdo de repente a la patología o a los síntomas que vos le digas al médico,
Si sos un paciente nuevo, él se comunica y te dice, bueno, vení a retirar tus órdenes de estudios y vas a proceder a presentar para poder hacerte. O en todo caso, el médico te cita de manera presencial para poder verte o hacerte un mejor examen, ¿verdad? O en todo caso, como es lo más común en el IPS, para que lo que la gente necesita en la teleconsulta es para la reposición de sus medicamentos. Y sí guarda relación con las medidas sanitarias, se tiene estipulado un tiempo determinado de que tiene que durar una llamada y entonces se hace un cálculo en base a eso, ¿verdad? Son pocas las especialidades que están atendiendo de manera presencial. En este caso son solo urología y oftalmología los que están haciendo consultas presenciales, que es donde efectivamente el paciente puede asistir a la consulta con el médico. Caso Cecilia Cúa, juicio contra Maleí. Nuestra compañera Alejandra Pereira está con el fiscal Ortúzar. Adelante, buenas tardes. Asimismo, Roberto, ya me acerco al fiscal Rogelio Ortúzar para que nos brinde detalles, fiscal, acerca de este quinto día del juicio que se desarrolló. 8 personas que se presentaron para prestar declaración en este caso. Sí, efectivamente, hoy continuamos el juicio. Se incorporaron numerosa información traída por los testigos que declararon. Y se van cerrando círculos de las hipótesis iniciales que planteamos en el juicio en relación no solamente a la existencia del hecho, sino a la participación propiamente dicha ya del acusado, ¿verdad? Fuimos adentrándonos en su participación con datos que nuevamente se van a unir a otros eslabones, finalmente para crear la convicción final. Estuvimos viendo, doctor, detalles de las viviendas que ellos estuvieron alquilando, inclusive del vehículo, en este caso la camioneta que se utilizó para secuestrarla, datos precisos que hablaban de la participación de Maleí en toda esta negociación. Sí, ellos en realidad esto forma parte de un gran plan, ¿verdad? Una gran maquinaria, digamos, realizada como para proceder al secuestro de Cecilia Cúa y posterior homicidio. Ellos ya penetraron al departamento central prácticamente un año antes de producido el secuestro. Recordemos que Cecilia Cúa vivía en el departamento central entre Fernando La Mora y San Lorenzo. Ellos se ubicaron ya en las cercanías entre Luque, Fernando de la Mora, alquilando casas, comprando casas, ya a partir prácticamente de un año, entre octubre y noviembre del año 2003, ¿verdad? Ella fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004. Y en todos esos lugares se le detectó ya a Óscar Luis Benítez y también a un vehículo, el cual también era utilizado de manera simultánea por Manuel Cristán Lomérez. ¿Quién es Manuel Cristán Lomérez? Es actualmente el subjefe, o sea, el subjefe del LPP, prófugo de la justicia, ¿no? Y lo ubica directamente en la casa de donde estuvo Cecilia y donde se la encontró muerta, la casa de Ñemby. Estamos viendo también en el fondo varias cajas de evidencia. ¿Esto corresponde a juicios anteriores? Digamos, es el mismo acervo probatorio digamos, de la causa en sí, el cual fue presentado y admitido, ¿verdad? También para este juicio, el cual obviamente se va a echar mano en la oportunidad que sea pertinente, ¿verdad? Fiscal, ustedes mencionaban en un momento dado que 2 testigos se mostraban reacios a prestar declaraciones. ¿Ellos van a presentarse el martes? Ellos fueron llamados para presentarse el martes, obviamente eso los va a hacer comparecer. Se va a intentar nuevamente que los mismos comparezcan, digamos, de buena manera, o de lo contrario se va a tener que recurrir a la fuerza pública a través de una orden de captura a los efectos de someterlos a su testimonio, ¿verdad? ¿Qué relación tendrían esos 2 testigos con el caso? Son personas que nosotros consideramos que van a aportar aún más datos, ¿verdad? Objetos en la casa de Ñemby que se encontraron. La casa de Ñemby, recordemos que es la casa donde estuvo cautiverio y murió Cecilia Cúa, la mataron, ¿verdad? Y esos mismos materiales se encontraron en casas que fueron alquiladas por Óscar Luis Benítez, que es el acusado, ¿verdad? Hay una vinculación ahí, una unión directa, ¿verdad?, entre el lugar de cautiverio y Óscar Luis Benítez. ¿Óscar Luis Benítez será juzgado solamente por este caso o también tiene relación con el de Mariadi? No, yo no tengo conocimiento si es que él tiene vinculación con el caso de la señora Mariadi Bordón de Bernardi, ¿verdad?
estamos abocados a la probanza en la participación en el caso de Cecilia Cubas y a eso vamos a dirigirnos, ¿verdad? A eso nos dirigimos. Finalmente el martes continúa. ¿Cuántas personas se van a presentar para esa ocasión? Fueron llamados 8 personas, entre ellas ya familiares también, otra vez de Cecilia Cubas, y personas relevantes en cuanto al pago, el rescate, cuestiones de esas, ¿verdad? ¿Se van caminando bien para el Ministerio Público? Sí. Para nosotros va conforme a las previsiones que tenemos, ¿verdad? No tenemos ninguna sorpresa sobre esto y consideramos que va a continuar de esa manera, ¿verdad? Por favor. El representante entonces del Ministerio Público, en este caso Roberto Amalia, el fiscal Rogelio Ortúzar, y como ya lo estuvimos también adelantando más temprano, una fecha bastante complicada, bastante difícil para toda la familia de Cecilia Cubas, porque ella tendría que haber cumplido hoy 48 años de edad, y queremos compartir la nota que teníamos más temprano con su madre, la senadora Mirta Buciski, que también participó de este juicio. Ya hemos escuchado a bastantes testigos que ya están dando, digamos, a través de sus declaraciones, dar mayor luz de lo que ocurrió, en el sentido de que ya se refirieron a la compra de vehículos, a la venta de los vehículos, al alquiler de las casas que sirvieron de soporte mientras ellos preparaban el secuestro, muy especial en que uno tiene que tratar de, a pesar de no sentirse bien, hacerse de fuerza para poder llevar a cabo todo lo que uno tiene que hacer. Cada juicio realmente es muy desgastante, ¿verdad? Uno vuelve a recordar todo y bueno, y lo único que espera es poder, para que todas estas personas que hicieron tanto daño vayan realmente y paguen con todo el peso de la ley por los crímenes que hicieron. Eso es lo que queremos. Bueno, esto es parte de lo que nos mencionaba la senadora Mirta Buciski más temprano. Reiterar nada más para cerrar, compañeros, esto va a continuar el martes a las 8:30, ya lo decía también el fiscal, con 8 personas que se van a presentar para declarar en esa ocasión. Muy bien, gracias. En vivo, en directo. Sigue sustanciándose este juicio oral y público. Alejandra Pereira desde Tribunales. Amalia, ¿cómo? Adelante. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del COVID. ¿Por qué? Porque una de sus aristas es la posibilidad de que vuelvan los albergues, ¿sí? La Cancillería tiene a disposición 25 albergues sanitarios, ya que el Ministerio de Salud está evaluando la posibilidad de volver a utilizarlos para quienes regresen del exterior, aunque todavía se desconocen en qué casos. De momento, la única exigencia para entrar al país es presentar un PCR negativo. Uno de los casos en que se recurriría a los albergues o hoteles salud es para que los compatriotas para aquellos que no tengan el PCR al regresar o lleguen con un resultado positivo. Esto es apenas uno de los múltiples escenarios que se barajan, tomando en cuenta que la cuarentena domiciliaria que es exigida actualmente no permite tener la certeza de que las personas respeten el aislamiento. Actualmente los paraguayos y los extranjeros residentes deben presentar el resultado del hisopado hasta con 72 horas de antigüedad. Y por otro lado hay que decir que la Asociación de Transportistas Escolares del Paraguay solicita al Ministerio de Salud la provisión de un protocolo sanitario que les permita volver a trabajar desde el reinicio de clases. El gremio reconoce que los ingresos no serán los mismos, la solicitud ya fue remitida al Ministerio de Salud. De hecho, Julio Mazzoleni los recibió a fin de obtener un protocolo sanitario y prepararse con anticipación para volver a operar desde este 2021. Estiman que un móvil pequeño cuenta con capacidad para 15 pasajeros sentados, quienes tranquilamente podrían viajar con las medidas sanitarias que se aplican en un transporte público como buses. Este año, de hecho, tendríamos que empezar de nuevo. Algunos colegas ya fueron a la quiebra, es lo que mencionan. Anteriormente generaban entre 5 a 8 millones de guaraníes mensuales y si bien reconocen que con el método híbrido que va a implementar el MEC este año, no se podrán alcanzar el mismo nivel de recaudación
La idea es al menos obtener la mitad para la subsistencia. Bienvenido, buenas tardes. Hola Mariano. Hola Amalia, hola Roberto. Todo sigue absolutamente igual. Recordarán este incendio que se daba en la noche del 24 para el 25 de diciembre. 100 familias aproximadamente fueron las afectadas, familias que se encontraban ubicadas en precarias viviendas, pegados prácticamente al edificio del Centro Cultural de la República, El Cabildo. ¿Qué es lo que pasó? Pasaron los días. Hubo ayuda, decían ellos al principio, hasta pareciera que las autoridades vinieron solamente para sacarse foto con nosotros, pero después nos olvidaron. Hasta el momento dicen que no tienen una solución concreta a este problema y recordarán también lo que tiene que ver con lo que anunciaban las autoridades, de que ese lugar es una vía pública, es una calle y que las familias ya no deben volver a ese sitio, que iban a hacer el despeje para que nuevamente la ciudadanía pueda disfrutar y pueda recorrer por ese lugar de Asunción. Ok, dicho esto, hay que plantear ahora lo que advierten las familias, 100 familias que se encuentran apostadas frente al Congreso, al edificio del Cabildo. Estas familias están en viviendas provisorias, sin embargo dicen, hasta ahora no tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a ocupar ese mismo lugar donde estábamos, es lo que advertían y compartimos justamente la entrevista con ellos. Ni no interesa, yo gamba. Amalisia, ahora tú ahora güey payeta y no toma también de placina. Hablando do y más tú ahora güey payeta abajo. Estás ahí lo mitad. Ya que está malo de si no fuera la. Gusto, vemos la tema veo de gusto y la. Mi naje está hija pea tú y que tú o so ese auto está más. Ahora en Boria jugo yo ahora ina gamba era o gozo cara familia la auto el copata ve. Dale ya tú. Pega tú y pues ahí no pesa la pende más porque yo vemos potín. No me ya lo yuye y lo potín no el lugar lo yuye todo no morero y comba el gobierno ni bollo no yo. Por supuesto, debo que vendo vale y yo apolo mitad y pues con las calles. Amba, es mover los patas. Mo lo re patas ahora. Ahora a ver, después la solución más. Posiblemente luego yo para allí lo el lugar. Porque te digo plaza de. No da gusto, hija cuetereína caria. La ñati un gato. La comodidad. La hiporio mía, guau. ¿Y que tú pensabas que voy a ir a cualquier momento? Y sí, que tú, ¿por qué no? No me digas cuál es la solución. No me ignoré la solución. ¿Es Sara y pico pendejo? Posiblemente, posiblemente. Porque más no pude ir. No. ¿Y por qué hace eso? ¿Se olvidó de usted? Se olvidó seguramente. Por esa chapa puerquesa que nos viene a darnos. El que se cree que se va a lavar la mano con nosotros, no. Está la necesidad. Está treina. Yo cuando, mira, ya en un baño me mandé a hacer para mi casa. Había ese que era baño, yo no sabía y tengo mi nena especial, ya está. Y ahí corre el agua. Sí, ahí. La cloaca corre, ¿verdad? Ahora ya mandé a hacer ya ahora otro por 200.000 A mí me donó los materiales, no la municipalidad. Algunos de tus vecinos me dijeron que en cualquier momento o güey llegué a la mitad. Y sí, vamos a bajarnos todo. Yo quería sellarlo en mi casa ahí, porque esta parte no agarra el cabildo. O sea, vos querías bajarte más ahí y armar ahí tu casa. Sí, que quería armar otra vez, pero dijeron que la municipalidad me van a quitar otra vez de ahí. Pero no te solucionan tampoco el problema. No, no me soluciona. Es el problema. Es más, yo mando hoy intendente y con mi peorero y con eso. Porque se viene atrás, no porquería chapa ahí. Para la foto no me hace eso. Y ellos se manifiestan toda la plata, con todos los políticos. Se llevó de nosotros lo que más necesitábamos, que es el baño. ¿Se llevó el baño? Sí, trajo otro de otra empresa también. Y más chiquito. Más poco y el aseo es cada 3 días por ahí. O sea, cada vez peor está la. Sí. Me dijeron a tu vecino que en cualquier momento van a bajarse nomás otra vez. Sí, nosotros nos vayamos a limpiar también, porque hasta ahora no se están limpiando. Justamente por eso seguramente, porque no quiere que nos bajemos otra vez ahí. Pero ni siquiera eso, o sea, no entraron ahí a limpiar porque se dijo que supuestamente se iba a despejar todo. No limpiaron todavía. Entonces en cualquier momento va a volver la gente. Y porque supongo que sí. No le picó nada la reubicación y eso. Sí, ya se nos dio una opción de irnos. Ahí está, guau. No. ¿Dónde? Precisamente para nosotros, ¿cómo te iba a decir? No aceptamos eso, de ir a vivir en alquiler. Vamos a bajarnos otra vez si es que no nos da una solución definitiva, porque ¿dónde vamos a ir? Ustedes
nomás ya van a limpiar y todo. Porque la limpieza no hicieron todavía. No. Y yo creo que no están haciendo la limpieza justamente para que nadie baje. Pero ese no es el problema para nosotros. Sí, ahí debe. Vamos a limpiar nomás nosotros y vamos a volver a instalarnos ahí porque ¿qué vamos a hacer? Casi un mes ya, ¿verdad? Y hace 15 días. Hace 15 días que estamos acá. Y acá estamos en riego cuando hay tormenta, cuando hay lluvia, nos inundamos. Un desastre. Los asas. Esa es la verdad. La gente de afuera, la gente que tiene corazón, que ve cómo están, es la que la ayuda. Pero el Estado yo creo que se olvidó de ellos, porque ya ves, necesitan ropa, víveres, porque esto es día a día, no es de una semana y termina. Uno come todos los días, uno se cambia de ropa o lo que sea. Pero lo que yo quiero decirte es que necesitan ayuda. Un lugar digno en una casa, un patio, no sé, pero 4 paredes muchas veces no es un hogar, es tablita, no sé qué decirte. Y como decíamos, las autoridades habían anunciado de que ese espacio ya no volvería a ser ocupado por estas familias. Sin embargo, al no tener una respuesta concreta, una salida real, dicen ellos, en cualquier momento bajamos y comenzamos a limpiar. Porque de hecho ellos se encuentran a pocos metros de ahí, Amalia, Roberto, en las plazas ahí frente a la comandancia de la policía. Eso te iba a preguntar, Mariano, ¿cuál es la diferencia? Porque nada no es el tramo en el que están. Claro, pero por ejemplo me explicaban lo que tiene que ver con la parte de los sanitarios. Ellos están ahora con estos baños químicos de plástico, Sí. entonces les es bastante incómodo. Encima dice que le sacaron, tienen apenas 2 o 3 ahí en la plaza. La parte de agua, porque también decían que ellos ahí hicieron llegar cañerías. Entonces pretenden ellos volver a la zona siniestrada, conectar nuevamente todo eso. Creo que hay que decir, Amalia, finalmente si las autoridades estaban determinadas a que ese lugar no se reocupe, ya tenían que también ejercer una suerte de posesión. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a entrar y eso ya va a costar muchísimo volver a sacarlos. Claro. O sea que, de hecho, la reubicación también ya tenía que correr un plan. El día a día, esta es la cotidianidad. De hecho, ellos ponen muy bien, somos gente muy necesitada, en estado vulnerable. Y lo más seguro es que en menos de un mes ellos empiecen otra vez a armar esto mismo, pero ahí en el lugar del cine. Y eso que se van para sacarse la foto, un clásico. Sí. No, eso claro. Y aparte que también están los intereses políticos, una cuestión social. Una lista muy sensible. Para ellos, cuenta regresiva. Sí. De acá a un par de semanas no tienen una respuesta concreta o un planteamiento de qué es lo que va a pasar con ellos más adelante. Van a bajar y van a limpiar, porque respecto a la limpieza, nomás Amalia, Roberto, todo sigue absolutamente igual, con los escombros ahí en la calle. O sea, tampoco se ve esa presencia un poco por parte de la municipalidad o del gobierno central para limpiar esas zonas. Oye, mano a mano va a estar el ministro de Urbanismo justamente para hablar de esto. Por C9N, sí, a las 22 horas. 22 horas. Bueno, nos vamos. Gracias, Mariano. A ustedes. Un gusto, será hasta mañana, Amalia. Hasta mañana. Sigan en sintonía de Canal 9. Déjate seducir por la vida Artois. Cuando alcanzaste tu sueño, necesitas a alguien que te ayude a cuidarlo. En Aseguradora del Este tenemos un seguro a tu medida para estar junto a vos, protegiendo lo que más